A quien saludamos con mucho gusto y mucho agradecimiento por su presencia. El gusto es mío y sí, la presencia es algo que se disfruta en un medio como GREM, que pone a un humilde servidor en contacto con tanta gente cariñosa. Me admiro de que cada vez más personas me externan su cariño. Son coyunturas o circunstancias que de cuando en cuando se presentan y a últimas fechas se manifiestan para un servidor con mayor frecuencia. Hay gente insigne a la que yo admiro que dice que los sábados escucha este espacio. Insisto, me sorprende, pero me sorprende gratamente. Bueno, como mucha gente, yo también fui adicto a la televisión. Marshall McLuhan, el gran teórico de la comunicación, hay un párrafo que tengo subrayado en sus libros que dice que la televisión, como las drogas más poderosas, es adictiva. Y yo me aventaba en mi niñez y en mi juventud 3 horas de televisión, si no es que más. Para bien y para mal influyó mucho la televisión. Fue mutando mis aficiones, mis gustos, mis predilecciones, y me dio por la televisión cultural. Y me volví adicto a los documentales. Vi muchos documentales. Por supuesto, he hablado aquí, por ejemplo, del mundo submarino de Jacques Cousteau, de la serie Cosmos de Carl Sagan. Había uno conducido por Romero, ¿quién es ese cuate? Un actor que representaba The Joker, el Guasón, en la serie de Batman. Pero eran de cuestiones de divulgación científica. Y hay muchos documentales extraordinarios. Confieso que hace varios años no veo televisión, pero sigo procurando ver documentales. Me gustan mucho los documentales. Y ya anoche escucho podcast. Y signo de los tiempos, que todo tiene su pro y su contra, y que hay abusos y malos usos. Yo creo que la tecnología es maravillosa porque nos permite escuchar la voz y también ver la imagen de gente valiosísima en todos los órdenes de la labor científica, la creación artística y otras obras de grandeza humana. Es un signo de los tiempos. Ciertamente tenemos que cultivar el discernimiento, no ahogarnos en el océano de información, en el mar embravecido de los datos, pero también hay que aprovechar con mesura, con medida, con filtros, lo que ofrece la tecnología de los medios de comunicación masiva en estos tiempos. Y qué maravilla que podamos optar, escoger, elegir, seleccionar. Y a la hora que queramos, a las 3 de la mañana, si alguien tiene insomnio o porque se le antojó a las 3 de la mañana, puede escuchar disertaciones, conferencias, ver documentales, etcétera. Yo añoro aquella televisión pública de México, con sus defectos, con sus loas al sistema, de, por ejemplo, Imevisión, Instituto Mexicano de Televisión, que tenía una programación predominantemente cultural. Ya no hay esa televisión. La empresa privada que adquirió lo que era el Canal 13 y el Canal 7, desapareció por completo aquello. Que nos quedaba el Canal 11, que últimamente pues parece un órgano panfletario. Sí. El Canal 22, que también adolece de lo mismo. De la UNAM, ¿verdad? El 22 es... No, el de la UNAM depende de cultura. Y todavía tiene una programación rica. Por ejemplo, ahí usted puede ver La Dichosa Palabra, entre otros programas muy buenos. Pero también, paulatinamente, se han perdido espacios donde predominaba la calidad, la cultura, la divulgación científica, la creación artística, el libre juego de las ideas. Eso ya no se da. Y yo me acuerdo haber visto pues documentales de Galdicas, documentales de Fosse y de Godal, que son
por eso hablé de televisión, Los Ángeles de Leakey. Leakey fue un arqueólogo que se especializó más en la antropología física y que demostró que el ser humano, su origen es en África, y estudió todo tipo de cráneos que documentaban con evidencia la evolución del ser humano. Y entonces Fossey estudió gorilas, Goddard estudió chimpancés y Galdicas estudió hombres de la selva. Nuestros parientes tímidos, les decía ella, los hombres de la selva, que es lo que significa orangután. Los orangutanes, si leímos, por ejemplo, Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, hay un crimen, una usurera o prestamista y su hija son brutalmente asesinadas. Los vecinos escuchan voces y descubren que una de ellas tenía la cabeza cercenada y la otra encuentran el cuerpo en el tiro de una chimenea. Y va la policía a investigar y dicen que eran extranjeros. Los italianos escuchaban voces parecidas al alemán. Los alemanes escuchaban voces parecidas al español. En fin, todos los extranjeros escuchaban una lengua, todos los vecinos escuchaban una lengua extranjera diferente a la propia. Y el gran detective, precursor de Sherlock Holmes, precursor del Hercule Poirot, precursor de Miss Marple, de Arsenio Lupin y de varios, pues es Augusto Dupin. Y Augusto Dupin descubre que no era un ser humano el que había matado a aquellas personas, sino un orangután fugado. Lean de nueva cuenta esta maravillosa historia del loco genial, del dipsómano irredento y del probable asesino. Después hablamos de eso. Se especula con cierto fundamento que cometió un asesinato y que hasta dio cuenta de su asesinato en uno de sus cuentos, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Bueno, entonces, así como estaba el programa de televisión Los Ángeles de Charlie, sí, donde aparecía, entre otras bellezas, en ese momento el símbolo sexual de la televisión, Farrah Fawcett, entonces Mayor, de Lee Mayer. La esposa de Lee Mayer. El hombre nuclear. El hombre nuclear, el hombre de los 6 millones de dólares, es el nombre original del programa en Estados Unidos. Farrah Fawcett es uno de Los Ángeles de Charlie. Pues se puso de moda el término Los Ángeles de Leakey para referirse a estas 3 eminentes primatólogas. Y ahorita que Francisco, con la erudición acostumbrada, nos habló de Goddard y de Fossey, pues yo me acordé de un artículo que me publicó cierta revista por ahí, donde hablo de ellas 3, y entre ellas aparece Galdicas. Galdicas es un apellido lituano. Los lituanos tienen apellidos con una sonoridad muy especial, como Antanas Mockus, el que fue alcalde en Bogotá. Entonces, Galdicas la convoca Leakey y le dice, bueno, ya veo que tienes preparación, pero necesito ver también tu decisión y hay que hacer sacrificios. Mira, vas a estar en la selva de Borneo. Te pido que te estirpes el apéndice. Porque si allá tienes una apendicitis, no hay un hospital donde te puedas operar. Y es una medida, llamémosle así, profiláctica. Y Galdicas dijo, por supuesto que sí. Y es más, de una vez que me estirpen lo que en México erróneamente le decimos anginas, que son las amígdalas, que etimológicamente significa las pequeñas almendras. Estírpeme las amígdalas. Y Leakey dijo, no es necesario. Nada más estaba probando cuál era tu determinación, tu decisión, el temple de tu voluntad. Y se fue Galdicas a estudiar a los hombres de la selva,
los pongos, los orangutanes. Y entonces son los tres ángeles de Charlie. Bien, mucha gente cree erróneamente que descendemos de los gorilas o de los chimpancés o de un chimpancé igual de inteligente, pero es una subespecie que se llama bonobo, es más pequeño. Algunos le llaman impropiamente el chimpancé enano. Eso jamás lo dijo Darwin. Tenemos un ancestro común, pero un tronco común, pero son ¿cómo se dice?, ramas diferentes. Nadie desciende, no hay un ser humano que descienda del gorila. Ni de... Bueno, esos ya no eran, no eran propiamente chimpancés ni gorilas. Ellos eran prehomínidos. Okay. Y se especulaba mucho de Lucy, pero ya se encontró otro más reciente. ¿Pero eran gorilas evolucionados o changos evolucionados o eran prehomínidos? Es que los gorilas también son relativamente recientes. Y bueno, ¿qué iba a decir? Sí. Hubo un filósofo, teólogo, sacerdote jesuita, que estuvo de moda en los años 70, pero él era científico y él descubre el cráneo de lo que se conoció como el hombre de Pekín, que después se vio que no era tal. Se equivocó siendo un gran científico y aplicando en lo que podía una metodología rigurosa. Pierre Teilhard de Chardin, que empezó a hablar de la evolución, integrándola a la teología cristiana en general y a la concepción católica en particular. Y en tiempos en que la teoría de la evolución era vista no solo con escepticismo, sino con furia por muchos creyentes cristianos en general y católicos en particular, pues Teilhard de Chardin le prohibieron que, siendo sacerdote jesuita, publicara obras donde avalaba la teoría de la evolución. Pero bueno, también Teilhard de Chardin se interesó por la evolución de los seres humanos. Y él habla de que también nuestra conciencia evoluciona y que llegaremos al punto omega, donde nos integraremos al Cristo cósmico. Es muy interesante lo de Chardin. Hace tiempo que dejó de ser el principal atractivo para los estudiosos de la teología y de algunas ramas de la filosofía. Pero quitémonos esa idea que mucha gente suscribe. Por ejemplo, creer que Colón demostró que la Tierra era redonda, eso es falso. Ya había siglos que se sabía que la Tierra pues era redonda. No eran tan ingenuos los contemporáneos de Colón. O todavía hay mucha gente que cree que descendemos, así lo dicen coloquialmente, del chango. Y para mejorar mi raquítico inglés, yo me acuerdo que hace como una década, lo mismo que escuchaba Eternal World Television Network, escuchaba Trinity Broadcasting Network, que es un canal de confesión protestante o evangélica. Es interdenominacional. Y me acuerdo que los sábados en la tarde había un programa que siempre estaba atacando la teoría de la evolución y demostrando la falsedad de las tesis darwinianas. Yo creo que un creyente culto, una persona que acepta la existencia de Dios, puede revisar imparcialmente las evidencias, y puedo decir que ya la mayor parte de los cristianos cultivados admiten como válidas las principales aseveraciones de Darwin y otros teóricos de la evolución. Y el enamorado de Darwin por excelencia es el autor del Gen Egoísta, Richard Dawkins, que es uno de los 4 jinetes del ateísmo, que yo le recomiendo mucho
leer a los 4 jinetes del ateísmo. Bueno, ya en otra ocasión, porque ya veo la hora. Los 4 jinetes del ateísmo. Uno de ellos es Sam Harris, que está muy, muy activo. Pero Dawkins es interesantísimo. Hay un debate que usted puede ver en YouTube entre Deepak Chopra y Richard Dawkins. Yo leí hace 20 y tantos años los libros de Chopra y hay gente que idolatra a Chopra. Pero francamente yo admiro más a Dawkins, se me hace científico, se me hace que busca fundamentaciones, que va más allá de la credulidad, que muchas veces Chopra incurre en esta. Sí. En fin, busca ese debate, está ahí en YouTube, entre Deepak Chopra y Richard Dawkins. Sí, lo voy a hacer, por supuesto. Qué maravilla. Profe, pues muchísimas gracias por traernos esto y ya estaremos platicando la semana entrante seguramente de otro tema de mucho interés con usted. Muchas gracias. Son las 9:06 a.m. Vamos a hacer una pausa comercial. Les recordamos que hoy el tema es elección en Durango, a mitad del camino. Falta un mes para el proceso electoral. Un poquito menos de un mes ya. ¿Los duranguenses están listos? ¿Cómo ha sido el proceso electoral? ¿Qué ha puesto sobre la mesa? ¿Cómo están los partidos? ¿Cómo están los candidatos? De esto estaremos hablando. Contextos.